Soy Juan Chalup y hoy vamos a hablar de una historia que marcó para siempre al fútbol argentino. La historia de un joven con una zurda prodigia. Lo compararon con Fernando Redondo y a pesar de su pinta de crack, había algo en su vida que lo atormentaba. Prohibido olvidar, sentimos los amantes del fútbol argentino. Prohibido olvidar es la historia de Mirko Saric. Hay nombres que en el fútbol argentino quedaron grabados, no solo por lo que fueron, sino por lo que prometían ser. San Lorenzo, finales de los 90, un zurdo de 1,89 m, elegante, con una pegada distinta y un futuro que parecía no tener techo. Ese era Mirko Saric. Debutó a los 18 años en el Ciclón. Poco después, el Real Madrid puso los ojos en él. Se hablaba de cifras astronómicas, de una carrera europea asegurada y de la selección nacional. Mirko no era solo un proyecto de crack, era la esperanza de todo Boedo. Pero detrás de las luces del nuevo gasómetro y de los flashes de la prensa, se libraba una batalla silenciosa, una lesión de ligamentos cruzados, un pase que se frustra y una serie de golpes personales empezaron a apagar esa sonrisa. La depresión, esa palabra que en aquel año 2000 el fútbol todavía no sabía o no quería pronunciar, entró en el vestuario. El 4 de abril de ese año, el mundo del deporte se detuvo. La noticia fue un impacto seco, doloroso. Mirko, a los 21 años, decidía irse. Y con él se abrió un vacío que en el fútbol argentino nunca terminó de llenar, pero sobre todo una herida profunda en el corazón de una familia. Hoy, a más de 2 décadas de aquel día, el nombre de Mirko Saric ya no solo evoca tristeza, evoca aprendizaje, evoca la necesidad de hablar de salud mental en el deporte y por sobre todo, evoca amor, porque su familia se encargó de que el pibe que jugaba como los dioses nunca fuera olvidado. Hoy, en Código Play y en colaboración con Código Sports, tenemos el agrado de recibir a la hermana mayor de Mirko, a Maru Saric. Bienvenida, Maru, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? La ¿Todo verdad bien? que fuerte, veo el video y bastante fuerte. ¿Fue fuerte? Sí, porque a mí me cuesta mucho ver a mi hermano todavía en movimiento. Ajá. Y pasaron 26 años y realmente como que no lo veo mucho porque justamente me hace mal. Pero bueno, no, lo tengo que tratar, es parte de mi historia. Me imagino que tuviste procesos, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. ¿Podés contarnos un poquito Sí, cómo fueron? Sí, obvio. Esto, bueno, pasó hace 26 años. Yo en realidad cuando pasa, bueno, no teníamos ni idea, digamos, mi hermano estaba depresivo. Lo que pasa es que antes, justamente como dijiste en el video, la palabra depresión no estaba como ahora, que en realidad por lo menos se sabe de qué se trata. Tal cual. Mi hermano en realidad, cuando empezó a jugar al fútbol, que bueno, siempre fue su pasión, desde chiquitito, él empezó con ataques de pánico. Digamos, en el año 95, 96 lo tuvieron que sacar de la cancha en la reserva, no me acuerdo ahora de qué partido, y ya eso era como un llamado de atención. No lo sabe mucha gente. Y después, cuando pasó el tiempo, cuando estaba jugando en la primera, a mi hermano le empieza también como a agarrar como... Él sentía como que se iba a morir, ¿viste? Que el corazón le latía. Bueno, que eso es lo que se llama ataque de pánico. Como que se te cierra el pecho. Que te cierra, Sí. exacto, eso. Sí. Y bueno, obviamente ahí mis papás se ocuparon y llamaron a... Bueno, primero fueron a Crespo, que en ese momento era el doctor de San Lorenzo. Claro. Se lo comunicaron a él, después obviamente a Ruggeri. Y bueno, mis papás se ocuparon de llevarlo al psicólogo. Pero mi hermano era era un problema agudo, digamos, que no era solamente para psicólogo, era para psiquiatra. Ajá. Entonces quizás ahí viene el problema, que es un poco lo que yo siempre quiero como dejar como de mensaje, que en realidad cuando uno va al psiquiatra tiene que tomar medicación, y mi hermano, como jugaba el fútbol en la primera A veces está el doping aleatorio, entonces no podía tomar la medicación. Entonces él elegía, digamos, el fútbol y no le daba tanta importancia, o quizás no pensaba que era tan importante el tema de su salud mental. Obviamente yo esto lo veo más, digamos, en el momento veía que estaba mal, nunca en mi vida pensé, digamos, para qué tomé tal decisión, obviamente, pero, digamos, es algo que es un proceso y ahí tuvo que haber elegido en realidad o el fútbol o la salud mental, porque las dos cosas, lamentablemente, no son compatibles por el tema del doping que te acabo de contar. A mi hermano le pasaron como bastantes acontecimientos antes de que pase lo que pase el año 2000,
mi hermano Martín jugaba con él y Ruggeri, de un día para el otro, en diciembre, le dice que le da de baja y que lo deja libre. Uf, Entonces Mirko de alguna manera tenía la ilusión de jugar con su hermano. claro. Esa es una. Otra, mi hermano se rompe los ligamentos cruzados, que eso también, de alguna manera, siento que si vos no estás bien psicológicamente, el jugador de fútbol siempre tiene alguna lesión, como grave. Obviamente esta es la peor. No, y Pero en un momento aparte que estás ahí despegando. estaba también, exactamente, claro. estaba ahí en la plena... Sí, la verdad que sí. Entonces, eso. Y después lo que le pasó a mi hermano es que él tenía una novia, en su momento él se va, porque mi hermano nos representó en el sub-17, se fue a Japón. Sí. Antes de irse corta con la novia y cuando vuelve le dice que estaba embarazada de él. Sí. Mi hermano, yo le pregunto, yo hablaba mucho con mi hermano porque, como te digo, yo no vivía en ese momento en esa casa, pero martes y jueves íbamos a comer a lo de mi abuela a la vuelta, entonces yo tenía mucha relación con mi hermano Mirko. Martín se fue a Paraguay, porque obviamente quedó libre, entonces se fue a jugar allá. jugar allá. Mi hermana Mirna trabajaba y estudiaba y yo me había casado y no trabajaba. Entonces iba mucho a visitar a mi abuela Claro. con mi hermano. Muchos almuerzos, dijiste en alguna entrevista, Exacto, ¿no? muchos almuerzos, sí, muchos. Y teníamos como mucha comunicación con mi hermano Claro. Mirko y hablaba bastante con él. Mirko, ¿qué pasó? Cuando vuelve de este lugar, de Japón, me cuenta a mí, me dice, Mar, pero no sé si es hijo mío. Le digo, bueno, entonces yo le dije, mira, si no es hijo tuyo, yo le di el consejo a mi hermano, que la verdad que hoy es el día de hoy que no me arrepiento. Yo le dije que si no era hijo de él y lo quería reconocer, que lo reconozca, pero él tiene que tener el derecho de saber si era la identidad. Entonces yo le dije, hacete un ADN. Entonces se hace el ADN una vez que nació el hijo. Mientras tanto, vos imagínate en esa época, sí, casi en el 2000, ¿sí? Sí, sí. Porque nació, no me acuerdo si en el 99 o 2000, iba al club y, viste, le decía a los compañeros, voy a ser papá, los compañeros le traían regalos. Claro. Imagínate, después mi hermano se hace el ADN y le sale negativo. Eso es una frustración. Y eso total. fue la verdad es algo que bastante detonó. Eso fue como la gota que tomó el vaso. Por supuesto, lo que pienso es que nadie se mata o se suicida por una cosa sola. Él me decía a mí siempre que es algo muy específico. Yo tenía miedo porque a mi hermano le encantaba ir rápido. Mirá. Entonces yo le decía, Mirko, no vayas rápido. Me dice, vos preocupate, Mar. Él me decía, Mar, a mí. Vos preocupate, Mar, cuando ando despacio. Porque como que es muy psicológico. Porque yo ando colgado, me decía. Mirá. Como que se colgaba. Bueno, específico. Si supiéramos después lo que pasó, ¿no? Y mi hermano, ese día, el día que se suicida, ese día mi papá tenía que hacer la mediación y tenía que presentarse. Mi papá por ser el dueño del auto y Mirko por haber chocado. ¿Qué pasaba? Mi hermano choca re despacito y le choca a un vecino. Y el vecino, como sabe que era jugador de San Lorenzo, se tira y se agarra la cabeza como Mirko, entonces para hacerle juicio. Entonces, Mirko era todo lo que te estoy contando en 6 meses. Sí, sí, todo muy... Entonces, como con mucha cosa para esa cabeza. Y Mucho. sobre todo con la empatía. Cuando una persona es empática, cualquier cosa que te hacen sentís que es una traición. Claro, que él no veía lo- como que todo era el fin del mundo. Exactamente. Y yo le decía, viste, yo le hablaba tanto, le decía que no era así, pero bueno, obviamente, lo que te acabo de decir, una cabeza enferma no es lo mismo que una cabeza que está bien o ve todo como negro, ¿entendés? Sí, sí, Realmente sí, ve sí. todo negro y sinceramente ese mismo día, en realidad estaba en mi casa de soltera, mi mamá y Mirko. Y mi papá se había ido a trabajar y mi papá llama a mi mamá para decirle, bueno, teléfono de línea, anda a despertar a Mirko que tenemos que ir a la mediación. Y bueno, ahí cuando mi mamá sube, se encuentra con semejante situación. Sí. Y yo, ese día, como los martes y jueves, mi hermano se mata un martes, yo estaba yendo al supermercado y volvía a buscarlo para ir a la casa de mi abuela. Entonces yo, digamos, la verdad que lo encontré a los 5 minutos lo que había pasado. Y realmente, bueno, nunca me imaginé, yo cuando estaba acercándome con el auto, que veía multitud de gente, era terrible, yo decía, no es mi casa. Y después cada vez que llegaba decía, sí, es mi casa, pero ¿qué pasó? Mi mamá en camisón, Claro, pensé que era claro. mi abuela, pensé que era mi abuelo, y era, claro, todo un silencio, y una de las vecinas me dice, no, tu hermano Mirko. Y yo pensé que le había agarrado ataque pánico y que no lo podían parar, porque obviamente nunca pensás lo peor, ¿entendés? No, nunca pensás, no. Ahí cuando subí y vi la situación, dije, mi hermano ya no está más acá, terrible. La verdad que es lo peor que le puede pasar a un ser humano ver esa situación, sinceramente. A mí es como que me choqueó.
Pero enseguida yo tengo una personalidad que dije, uy, digamos, ¿cómo hago para avisarle a mi abuela? Mi abuela se va a enterar por la tele, como viste, enseguida me puse a pensar, o cómo hago con mi mamá. Sí, en solucionar. Sí, a solucionar como en todos. arreglar como puedas la Sí, situación. eso es un poco lo que me pasó en la cabeza en el momento. Mirá. Obviamente después cuando pasa el tiempo, yo tuve que ir al psicólogo, en su momento también al psiquiatra, porque no es fácil No. de poder sacarte la imagen y nada, y que pensás que eso le pasa a cualquiera, ¿entendés? Que no te puede pasar a vos o en tu familia. Hasta que te toca. Hasta que te toca, entonces por eso yo soy muy consciente y me encanta comunicar esto de la salud mental, de poder, si tenés un problema, no se olviden que mi hermano cuando pasó esto, era todo, al margen de que ahora también, era muy machista el fútbol. Sí, total. Entonces era, no, me dicen que si voy al psicólogo parezco como que voy a estar loco. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Recién ahora se está hablando, los futbolistas están hablando de que van al psicólogo, de que pueden hablar. Entonces todo eso para mí es súper importante, aunque pasó 26 años, por lo menos se empezó a hablar ahora. No, y además que siempre al jugador de fútbol se lo puso como un ser extraterrestre, ¿no? Y es un ser humano que tiene familia, que le Exacto. pasan cosas. Exacto, eso es lo que también me pasa, que yo lo que noto que el futbolista, así como cuida su físico, para mí tiene que cuidar de la misma forma la cabeza. Totalmente. Porque para mí también les pasa como mucho de golpe el tema de la fama, del dinero. ¿Entendés? Mi hermano además era lindo, digo, todo. Igual, Sí, aunque sí. no sea lindo, las minas se te tiran de cabeza igual. Sí, Pero a sí. lo que voy es manejar todo eso. Digamos, no es fácil para una cabeza tan de golpe. Nosotros, imagínate que vivíamos en Bajo Flores y no teníamos nada. Y de golpe mi hermano tiene un auto, se lo cae y era un palio, Entiendo, ¿entendés? entiendo. Pero digo, a lo que voy es como que para él era. O sea, un Un BM, ¿entendés? A lo que montón, voy a sí, comprarse sí, un sí. auto. Para él a los 18 años era impensado Claro. para su cabeza. Y así como muchas cosas, quiero que mi hermano lo que le pasó es que no es que no quería seguir viviendo, para mí no quería seguir sufriendo. Mira. Siento yo, es como que en realidad eso es lo que más le pasó a él, es como que él no quería sufrir más. Era como que alguien, viste, él se decía como que entendés el diablo, le decía, como entendés, haz eso porque, por ejemplo, después que pasa, obviamente quizás vos, mi hermano decía, mi problema no tiene solución. Mira. Entonces vos te das cuenta y decís, bueno, para él veía como que su problema era digamos, que su solución era la muerte. Estaba ¿entendés? negado a la situación. Claro, y digamos, y eso que en realidad cuando mi hermano fue a la psicóloga, pero también en su momento le mentía. Entonces a veces es difícil manejar a un chico de 21 años, llevarlo al psicólogo del brazo, ¿entendés? Totalmente. Mi hermano decía que iba, a veces decía que estaba lesionado, iba con muletas, a veces mentía. Mirá. Entonces es muy difícil, no es algo imposible, pero es muy difícil quizás cuando uno dice afuera ahí, pero los padres ¿qué estaban haciendo? O no se dieron cuenta. También la depresión es una enfermedad muy silenciosa. Exactamente. No es, porque en realidad mi hermano, al margen de que ese día tenía la audiencia, mi hermano el día anterior fue a entrenar. No es que mi hermano dejó de entrenar, no dejó de hacer cosas. Mi hermano hizo como su rutina, ¿entendés? Sí, pero en la cabeza quizás habían otras cuestiones. No, obvio, pero digo que de ¿Cómo afuera, sabés? claro, que de afuera uno dices, bueno, fue a entrenar, ¿cómo te vas a imaginar que cuando vuelva? Exactamente. ¿Entendés? No, Como no, era es- como medio difícil como de asimilar. ¿Y vos crees que la presión esa de estar llegando más ya a la fama, de tener un nombre que se hablaba de él, un interés, un equipo como el Real Madrid, Sí. una comparación con Redondo, como decíamos recién, Sí, ¿no? sí. No es algo No, chico no, es eso. que también mi hermano, eso que te decía lo empático, también era como muy una dualidad tremenda porque mi hermano le encantaba el fútbol, como te dije, pero a la vez, por ejemplo, cuando los de la hinchada o los hinchas de San Lorenzo hacía una mala jugada, en algún momento siempre era o te puteaban Sí. o en realidad o eras el genio. Sí, no sé, Claro. hacías un gol o hacías Sí. una buena O- jugada. O el murmullo que se escucha a veces. Claro, pero mi que- hermano, lamentablemente, eso también le afectaba. Mirá. Entonces yo le decía, Mirko, pero. O por ejemplo, era re tímido. Las minas lo perseguían por todos lados. Yo iba al shopping con él. Mi hermano iba con capucha para que Sí. no lo reconozcan, ¿entendés? Y vos decís, pero Mirko, anda, no te va a quedar otra que. Tenía que hacer un trabajo interno de o decidir o juego al fútbol o el fútbol tiene estas cosas que a la vez, bueno, mucho medio como en la vida también. Muchos te Totalmente. tratan mal, muchos, Sí. ¿entendés? Pero bueno, ahí está como muy expuesto y sos muy joven, te pasan las cosas muy jóvenes. Viste que la carrera Exactamente. termina joven Sí. y también, Hay muchos casos de jugadores que terminaron y no supieron qué hacer después, Claro. Pierden protagonismo, la gente no los reconoce. exacto, también, bueno, no te olvides que salir a la cancha y que todos te estén alentando de alguna manera, después eso se te termina. Claro. Entonces, viste que le pasa también a los cantantes, onda, Sí, no es sí, fácil sí, sí, manejar eso. Yo creo que eso tiene que tener un trabajo Totalmente, interno. Entonces totalmente. pienso que en el fútbol, estamos hablando hace un montón de años,
tendría que ser obligación, no importa si tiene el plantel un psicólogo o vos buscas un psicólogo aparte, solo, privado, digamos, pero tendrían que hablar de todo esto de la fama, de nada, también esto de cuando te rompes algo que vos decís, a veces mi hermano estaba 6 meses sin hacer nada. Sí, no, También mucho tiempo para pensar. Claro. Eso también, al margen de que no estaba bien de la cabeza, tenés mucho tiempo libre. Totalmente. ¿Viste? Entonces, a no ser que no haga a doble turno, que hagas pretemporada, tenés mucho tiempo libre. Antes estaba la televisión o leerte un libro, ahora jugar a la PlayStation también. jugar a la PlayStation, es verdad. Ahora Eso tenés juega. las redes sociales, que también las redes sociales es un... Para mí es digo, yo a veces pienso, pareciera como que mi hermano la vio, de alguna manera, obviamente no justifico, por supuesto Totalmente. que me encantaría que esté acá entre nosotros, Obvio. pero digo, como que si hubiese sabido todo lo que venía en las redes, son una cloaca. ¿Entendés? Y es re loco, porque yo, voy al psicólogo y a veces le digo, ¿por qué te quedás? Hay 100 mensajes, 2 son malos, te quedan los 2. No te quedan los 98 que son buenos, ¿entendés? Totalmente. Es como la cabeza siempre va a lo malo. Totalmente. Entonces digo, eso hay que trabajarlo y te tiene que un poco, no sé si resbalar, pero tenés que tratar como de manejarlo porque si no es imposible como vivir. No, me pasó a mí con Código Sports una vez que hicimos una publicación y tuvimos un montón de críticas, así, bueno. más críticas, y me acuerdo que estuve 2 días con la cabeza, digamos, no sabía qué hacer, ¿viste? Claro, me ¿viste? afectó un montón. Mira. Y vos decís, pero bueno, dale. Un compañero me dijo, dale, dejate joder, seguí para adelante. Es un poco, mi personalidad es media esa, ¿viste? Como seguir para adelante, pero bueno, mi hermano no tenía esa personalidad. Totalmente. Mi hermano tenía una personalidad, primero también era más chico, Sí. y también, digamos, era todo el conjunto que te acabo de comentar, es como que fueron como muchos detonantes. Creo que el peor fue, yo lo vi cuando llamaron de la clínica y le dijeron que no era hijo de él, mi hermano cerró la puerta. Y es duro eso, es duro. Y, viste, es difícil. Quizás, bueno, yo soy mujer, 1000 veces he salido con chicos, he salido con dos, no importa, pero el tema es, claro, pero el tema es encajarle un hijo donde esa persona va a crecer y va a querer saber su identidad. ¿Cómo vos podés mentir de esa forma? Totalmente. Es lo único que puedo comentar de eso. Todo lo demás, era una chica de 21 años también, digamos, nada, salía cuando... El tema es que mi hermano cuando estaba concentrado, la veíamos de joda, que también eso, viste, nosotros se lo Te llama la comentábamos, mi atención, hermano claro. no, como que no, quizás no era una buena compañera, quizás, porque también el futbolista, viste que se casan jóvenes, que Sí. necesitan una contención temprana, porque por el tema de que se sienten muy solos. Totalmente. Pero si vos tenés a alguien que te llaman por teléfono, che, está acá en la estación de servicio tirada tomando algo, y vos decís, pero... No, y la tenés- exposición que tienen también, viste, a veces no sabés si el que se te acerca se acerca porque Eso también. es una buena persona o es un interesado, ¿no? Eso también eso pasaba, está- pero digamos, no llegó pasaba, pero no llegó a tanto, pues bueno, tampoco mi hermano 21 años era bastante joven, ¿viste? ¿Y te llamaron, Maru, de algunas instituciones para dar charlas, para comentar lo que te había pasado? En realidad me están llamando en este momento, pues yo ahora en las redes es como que yo en realidad hace mucho estoy con el tema de una fundación de mi hermano Mirko. Obviamente no es tan fácil acá en la Argentina tener los papeles, hace un montón que estoy con eso, así que estoy lidiando con eso. Y ahora como que en las redes es como que siento como que necesito comunicar, siento como que en realidad, a ver, con lo que pasó de mi hermano Mirko, me parece que está bueno que si uno necesita ayuda, digamos, por lo menos ya empezar a saber cuando vos hay algo que no das más, está bueno verbalizarlo y decir, mira, con esto yo no puedo, Total. necesito ayuda, porque a veces mostrar la vulnerabilidad, más en un hombre, que antes se decía el hombre no llora, el hombre es un ser humano como las mujeres, Totalmente. y les pasa exactamente lo mismo. Entonces yo lo que siempre digo es, si vos verbalizás, mismo pasa con Tini, pasó con un montón de artistas que, digamos, tienen todo, como dicen, ¿qué es tener todo? Sería mi pregunta, ¿no? Que es tener todo, ¿no? ¿Entendés? Porque- ¿Qué es para uno tener todo? ¿no? Claro, en realidad en la vida no se tiene todo. Seas el crack número 1 como Messi, Sí. también tendrás sus problemas. Totalmente. ¿Entendés? Pero él no los comenta afuera. Se los tratará. digo, Imagínate, ¿entendés? vos querés salir a tomar algo, o sea, perdiste esa vida Bueno, también, por ¿no? supuesto, porque ese es el costo que él paga, por ejemplo, que no es un costo alto. No es Muy un alto. costo bajo. Quizás hay gente que quizás te dice, bueno, con la guita que tiene, sí, pero con la guita que tiene, no tiene privacidad. Pero esa gente que lo dice no la tiene. Esa es la diferencia. Exacto, que la quisiera tener.
que la quisiera tener. Porque ahí viene también el problema. Y hay que ver si la tiene, cómo reacciona. Cómo también, reacciona ¿no? y cómo la utiliza. Exactamente. Sí, es como, por eso es como largo. Es un tema interesante. Y la respuesta es Sí. que sí, que me llamaron de un montón de. Bueno, hay muchos stream ahora. Sí. Bueno, también de Infobae, de MDZ, de Crónica, de un montón de lugares. Y chicos jóvenes están interesados en... Sí, eso es lo que noto ¿no? más. Como que ahora o estará más de moda, por suerte, ir al psicólogo. Entonces, igual a los hombres les cuesta mucho más que a las mujeres. Mirá. A los hombres les cuesta más por lo que yo siempre sí. como comunico, veo y a los varones les cuesta, pero sí, por suerte es como que están como yendo de alguna manera, ¿viste? Yo lo que te acabo de contar es, esta chica le dijo a mi hermano que era hijo de él y había tenido relaciones mínimo con 2. Entonces, bueno, no es más fácil decir, mira, la verdad, me pasó esto y esto. Totalmente. Tuve relaciones con 2 y bueno, si querés, si querés no, la obligación es hacerte el ADN si te lo Obvio. pide, digamos, mediante la justicia, que mi hermano ni siquiera fue mediante la justicia, ¿eh? Lo hizo privado. No, lo hizo privado, obviamente porque quería saber. Y claro. Y bueno, y ella se la rejugó, porque salió que no, ¿entendés? Y ese chico, que no lo saben muchas personas, hoy tiene 26 años, obviamente no me sé su identidad por respeto, ese chico hace menos de un año volvió a querer hacerse otro ADN. Significa que a la madre mucho no le creyó. Mirá, Y se hizo el ADN con mi hermano Martín, de nuevo. mirá. Y salió negativo, es obvio. Uy, perdón. No. Salió negativo, obviamente que el ADN no cambia ni en 26 años, si eso es negativo, negativo. Sí. Pero bueno, así que imagínate, pobre ese chico. ¿Entendés? Es no saber tu identidad debe ser duro también. Debe ser duro. Hay casos que conozco muy cercanos que con el tiempo se pueden resolver. Siempre es también lo que uno quiere para su vida, ¿no? Es el entorno, a veces también los amigos, ¿viste? Sí, Que eso si sí. te apoyan. Y volviendo un poco al tema de San Lorenzo, con Mirko, con Ruggeri, ¿tuviste una buena relación? En realidad yo no es que tenía una relación con Ruggeri, porque bueno, yo era la hermana. Mis papás tenían padres, relación, sí. sí. No, Mirko tenía buena relación. Mirko en realidad en su momento fue y le dijo que su problema no tenía solución, que él lo comenta en algún lugar. Quizás él... Tenemos un video, ¿lo querés ver? A ver, dale. Dale, tenemos Dale. un video de Ok. justo hablando de eso. Perfecto. Y bueno, después pasó lo que pasó. Yo era entrenador de San Lorenzo, hago debutar a Mirko Saric, el pibe, de familia bárbara, conozco el papá, la mamá, los hermanos, todo. Trato bárbaro, una facha infernal que tenía que sacarle las pibas cuando íbamos a concentrar del hotel porque venían a buscar las pibas. Un día me golpea la puerta, me dice, ¿puedo hablar con vos? Sí. ¿Qué estaba esperando yo? Que me diga, mira, yo por izquierda, claro, no. La verdad yo lo hacía jugar por izquierda y jugaba muy bien. Me senté en la cama y me dice, no le encuentro sentido a la vida. Así, de la nada, a mí. Y yo le dije, y le conté todas estas cosas, le digo, pero escúchame, Tenés esto, tenés tenés esto. tu papá, tu mamá, tus hermanos, te quieren, tus amigos, los pibes de acá, todos los pibes te aman, un pibe bárbaro. Firmaste contrato, jugás al fútbol, que es lo que querés. Estás toda... No me pasa por ahí. Entonces le dije, mirá, yo no sé otra cosa, no puedo. Entonces ese día lo llamé al papá. Y le digo, miren, me pasó esto. Me dijo, quédate tranquilo porque está está con un psiquiatra. Y bueno, después pasó lo que pasó. Lo agarré de las inferiores, lo tiré a la primera. Desde el jueves hasta el domingo los tenía en la concentración. Para que coman bien, para que duerman bien. Estaba perfecto, pero Pollo, te superan cosas. Por eso no es tan fácil que uno diga, sí, este lo sabe llevar. No, hay temas que no. En lo Y hay futbolístico muchos, sí lo podemos llevar. Oye, Después, de la otro vida. tema es traer un profesional. No. Señor, dígame cómo es el tema este. Cuando te Bueno, Sí. eso que decía Ruggeri, yo te quería hacer una pregunta porque si él estaba con tratamiento psiquiátrico, Sí. con medicación y demás, Pero no tomaba la y pastilla. no la podía tomar Ah. por el tema del doping, Sí. eso tampoco nunca se habló entre los médicos, los clubes, la AFA, ver No. la posibilidad de que él pueda, digamos, No. seguir su En medicación. realidad su mi hermano tratamiento. primero no quería mucho comentar que estaba tomando medicación. En realidad no la llegó a tomar, porque lo que te digo, el doping, entonces mi hermano no tomaba la medicación, sí iba al psicólogo, pero
viste que ahí Ruggeri, dice una familia bárbara, juega al fútbol, y te digo, a veces no alcanza con todo eso. No Obviamente alcanza. lo habla como director técnico de afuera, que quizás tampoco es su trabajo es digamos, que haya un psicólogo o psiquiatra que se hace en el plantel y que diga, mira, este chico está para medicación, ¿entendés? Pero no es compatible, ¿eh? Hoy ningún futbolista, que yo sepa, pueda tomar pastillas psiquiátricas o otro tipo de pastilla que afecta al doping. Mira, Me parece que no está como habilitado. podríamos invitar al momento a algún experto, ¿no? Sí, también. Un analista que Eso nos sí. cuente eso, porque Es entonces, como ¿qué arreglamos la con el clave. tiempo? Claro. Y mira, pasó bastante tiempo y yo no noto que esto fue evolucionando muy lento. Imagínate que ahora estamos hablando de salud mental y mi hermano falleció hace 26 años. Totalmente. Es mucho. Es mucho tiempo. Recién los jugadores de la selección están Enzo Fernández, ¿qué te dije el otro día? Paredes comentó que nada, que no, viste, primero dice, no, yo no creía en los psicólogos, que esa es típica, no creía en los psicólogos y ahora no paro de hablar. De cuando vos le encontrás la vuelta, te sentís cómoda con la persona, podés confiar. Pero también no es fácil confiar cuando sos famoso. Totalmente. Porque, viste, es como decir, eso se lo va a contar a otro. Obviamente Sí. que los psicólogos tienen... es como que tienen una... Palabra Claro, santa, ¿no? Palabra exacto. sagrada, ¿no? Sí. Pero bueno, desconfías igual. Claro. No es mi caso, pero digamos, tenés que confiar, si no es imposible, para mí es imposible mejorarte, ¿entendés? Si vos no confías en alguien, es como en la vida. Si vos no Total. confías en nadie, no puede ser mucho. No podés. ¿No? Tenés que confiar en alguien, digo. Es como parte de la vida. Y es importante también, ¿no? El estar bien con uno mismo, ¿no? Con la autoestima. Para mí es lo alta. principal. Eso es si estás bien con vos mismo, podés estar bien con todo Porque lo demás. parece como algo cliché, ¿entendés? Como que está Claro. dicho, pero en definitiva es verdad. Mi hermano no estaba bien con él y se rompe los ligamentos cruzados. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque obviamente le hacía problema porque no iba a jugar con mi hermano Martín, porque se quedó libre. La exnovia lo que le dijo. Entonces era como mucha cosa. Y mi papá con el tema de la mediación. Era como mucho. Se atormentaba mucho su cabeza. Entonces yo siento que, bueno, quizás es mi ilusión como hermana, ¿no? Que si hubiese tomado la medicación y hubiese hecho un tratamiento, hubiese Claro. podido, digamos, hubiese zafado, ¿viste? Quizás es mi ilusión, porque a veces pasa que hay gente que toma medicación y también quizás después lo hace. Pero bueno, lo importante es, digamos, trabajar la vulnerabilidad, trabajar tus miserias, saber que hay algo que con esto no podés avanzar y está bueno pedir ayuda. ¿Y qué mensaje le darías a un padre, una madre que por ahí está pasando por algo parecido y no se dan cuenta? O, viste, a veces uno actúa con el hijo como con una autoridad, Ahí con está. amor, ¿no? Claro, Pero sí, con una obvio. autoridad que por ahí... Claro, bueno, es La un misma poco. negligencia, Claro, ¿no? es un poco mi papá. Imagínate que vienen de Croacia, de la guerra, digamos. Y mi papá, por ejemplo, tenía unas formas, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿entendés? Claro. Era como de esa escuela. Tipo duro. Claro, Claro. o por ejemplo, cuando mi hermano pasa lo que pasa, a mi otro hermano Martín, bueno, ahora sos el hombre uno de los hombres de la familia, tenés que ponerte fuerte. Claro. Son como, viste, como mensajes que vos decís, no, bueno, está bien, tengo que ser fuerte, pero también tengo mis problemas, ¿entendés? Claro. Es difícil aconsejar. La verdad que yo, digamos, cuando vos ves a un hijo, yo también tengo hijos, cuando tengo hijos y cuando ves a un hijo que, digamos, esto de ataque de pánico, que bueno, o lo ves diferente, que empieza, yo no dudaría, no me importaría nada de lo que esté haciendo, está estudiando, si está trabajando, pero también perdés el trabajo muchas Claro. veces. ¿Entendés? Pero la Totalmente. verdad que lo primero está la salud y lo primero que haría es tratar como de ayudarlo y que pueda hacer sesiones de psicología y bueno, si es necesario, psiquiatra. Y ahora, siendo madre, tenés una visión diferente, ¿no? Al haberlo vivido como hermana. Y es diferente, ¿No? es diferente. Mis viejos hicieron bueno, en ese momento nosotros no teníamos obra social, los llevamos, me acuerdo que mi hermano iba al Hospital Fernández, esperaba ahí a la psiquiatra como cualquier persona. Pero bueno, digamos, a veces, hoy en día también en los hospitales, por lo menos no sé si nacionales, pero o en la provincia, hay 24 horas psiquiatría, ¿entendés? Digo, digamos, aunque tengas que esperar, yo iría igual, porque hay gente que obviamente no tiene los recursos. Y bueno, en su momento nosotros no teníamos los recursos. Y bueno, de hecho yo tengo un ejemplo mío que yo a mis 19 años, antes que pase lo de mi hermano, yo también tuve, se llamaba surmenage en ese momento, que es como que tu cabeza pide no más y como que me quedé tildada, por decir una manera. Y yo tuve que acudir a la psiquiatra. Mirá. Y gracias a la medicación que yo tomé, yo a los 20 y pico de días
estaba mejor, porque ahí es como que empecé como a estar en espacio de nuevo. Obvio. Bueno, estuve como un año de tratamiento. Mirá. Entonces digo, yo también me pasó como hermana de Mirko, Sí, y sí, antes que sí. pase lo de mi hermano, a mí me pasó lo mismo. Mirá. Y bueno, a mí gracias a Dios y no me pasó nunca más, pero bueno, yo también hago mucha terapia y me interesa mucho saber qué me pasa, Claro. ¿entendés? Me interesa mucho. Yo cuando hay algo que no doy más o no lo puedo resolver, enseguida busco ayuda. Y pasa eso hoy en día, ¿no? Con la vorágine que uno tiene, con el trabajo, con Más como vivimos acá cómo en la vivimos, Argentina. acelerados. Sí, como todo ya, Exacto. viste, la ansiedad, también todo eso, pero bueno, es como que para mí lo más importante es ocuparse de uno, Buenísimo, Maru. ¿viste? ¿Querés contarnos algo de la fundación? Un poquito más. En realidad de la poco más? fundación lo que me pasa es que yo la estoy haciendo, la empecé a hacer como los papeles hace como un montón, como 20 años, no muchísimo, pero acá en la Argentina, como mucha gente la utiliza para evadir impuestos, Sí, no te la dan tan fácil. Entonces, la verdad que a mí me encantaría, digamos, eso me encantaría, tengo hasta el logo todo de Fundación de Mirko Saric, porque bueno, obviamente que a partir de ahí quiero ayudar de hecho, en su momento ayudamos en Rosario, ayudamos a gente a hacer cancha de fútbol, digamos, casitas. Pero bueno, ahora yo quiero como que hacerlo bien con los papeles, entonces por eso no tengo mucho para comentarte. Hasta que no estén bien los papeles no quiero como hacer nada. Ok. ¿Viste? Está bien. Quiero hacer las cosas bien. Sí. Bueno, cuando quieras promocionarlo, supuesto, estamos gracias. acá para dar una mano. Muchas gracias. Y te quería preguntar, ¿hay alguna pregunta que hubieses querido que te hagan en tu vida y no te la hicieron? ¿Con respecto a mi hermano Mirko? Con respecto a tu hermano, con respecto a tu vida y a la situación también. En realidad, bueno, yo mucho, esto es lo que te decía de las redes sociales, muchos siempre dicen, ay, pero como que quieren buscar, me preguntan por qué no digo por qué se suicidó, ¿entendés? Y la verdad que, como te digo, yo no puedo decir que por una cosa sola, o muchos, por ejemplo, inventan que mi hermano, por ejemplo, se drogaba, o por ejemplo, que fue abusado, y la verdad que no fue eso, nada que ver, puede pasar, obviamente, pero no fue eso. Entonces, como que no puede entender mucho la gente en el día de hoy que cómo, siendo, viste, que tan lindo, que tenía tanta, digamos, que jugaba bien y que tenía suerte, que le iban a vender al Real y un Madrid, futuro, ¿no? todo el futuro, y que hacía lo que quería y que a la vez estaba mal. Es como que la gente en el día de hoy, vos imagínate, en el día de hoy, a mí en las redes no entienden. ¿No le cierra, decís? No le cierra, y también algo que también me llamó la atención, que eso también está como para marcarlo, mucha gente le puso el nombre Mirko a muchos hijos, y entonces hoy quizás esos hijos que tienen 26 años que no lo conocen a mi hermano, eso es un poco lo que me impacta a mí, que decir como, porque el nombre Mirko no es común, y mi mamá tardó 2 años en anotarlo, Mirá. porque no lo dejaban anotar, porque decía que era un nombre raro. Mirá. Entonces esperaron 2 años, y hoy en día que haya tantos Mirkos, ¿entendés? Es como que a mí nada, es como que digo, wow, a mi hermano, muchos me escriben eso, y digamos, como que eso es como que es lo que a veces digo, no lo puedo explicar, ¿entendés? No puedo decirles algo, a veces la gente quiere que yo como que explique el porqué que no lo quiero contar, Claro. y no hay un solo porqué, ¿entendés? Eso quizás es lo que más, como que no es una cosa sola. Hay que vivirlo también, ¿no? Para entender. Y es difícil, es el día de hoy que yo voy al psicólogo 2 veces por semana, a veces, como te dije, pasaron 26 años, a mí me cuesta mucho ver a mi hermano en movimiento, de hecho no lo veo, no veo los videos, ¿entendés? Mucho. No pasa nada, pero digo, date cuenta a mí lo que me produce, ¿entendés? Sí, Pasaron sí, muchos sí, años. sí. Pero la verdad que el duelo, la verdad, es un proceso largo y a veces te lleva la vida entera. Te digo la verdad. Bueno, Maru, Así que muchísimas gracias. No, a vos. Estamos muy agradecidos. Para mí era una nota especial por todo lo que contamos fuera de cámara, que yo lo conocí jugando al fútbol, enfrentándolo desde chico. Sí, me contaste. Era una persona con mucha luz, Mm. un chico que resaltaba, llamaba mucho la atención. Y yo siempre lo admiré, desde el otro lado, siendo rival. Y era en mi profesión, era una cuenta pendiente que tenía charlar mirá. sobre este tema. Así que, Bueno, gracias por la invitación y gracias por tratar el tema con tanto respeto. no, gracias a vos. Gracias. Gracias.